Vayan abriendo las Biblias, hermanos, en el Evangelio de Marcos, que es el que hemos estado estudiando consecutivamente, verso a verso. Nos detenemos prácticamente en un mismo verso, buen tiempo. La semana pasada tuvimos un sermón de 1 hora 20 minutos. Yo sé que a lo mejor puedes cansarte, puedes distraerte, darte sueños. Si acaso el enemigo pone en ti esas cosas, levántate, ve, toma un vaso de agua, moja tu cara, regresa. Apaguen su celular, hermanos. Pónganlo en vibrador. Comprométanse con el Señor, hermanos. Hoy Dios pídele que te dé sabiduría para que puedas absorber las cosas de Dios. Y que hoy, hermanos, en verdad no sea un día más, que sea un día distinto, que sea un día de nuevas expectativas, nuevas esperanzas, sabiendo que el Señor nos renueva cada día y sus misericordias son nuevas cada mañana. Que podemos tener la oportunidad que nadie más tiene, hermanos. Que tenemos el poder, amados, en Cristo Jesús para hacer lo que Él quiera, el bien para nosotros. Que tenemos la autoridad que es la palabra, hermanos. De lo necesario, que cumplas requisitos de un siervo del Señor, que empiece a compartir en tu casa, la familia, que se levanten iglesias hogareñas y que salgamos del confort para trabajar. Que el Señor les bendiga, amados, a todos en Cristo. Vamos a dar lectura en el capítulo 6, versículos 7 al 13. Yo lo voy a leer, tú sígueme ahí. Y demos gracias al Señor por su gloriosa palabra. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgas de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, amados, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén, amén. Este es el llamado a los 2, hermanos, el llamado a los apóstoles. Y hoy en particular el Señor ponía en mí tener un tema en el cual vamos a centrar nuestros ojos, nuestros oídos para entender el contexto de este mensaje, hermanos. Y podrían leerlo ustedes. ¿Qué dice? Vayan, vayan, vayan. Todo proviene de Él. Vayan. ¿A dónde? Vayan a donde sea. Vayan. Lo que compartí el hermano Jonathan es cierto. Estuvimos en la conferencia de misiones y fue de tremenda bendición escuchar cosas. Pero una de las cosas que más nos marcaron fue eso. La plática de una hermana misionera que ha estado en la India. ¿Ha estado en dónde más, hermano? En Irán. Oculta, ellos no van a predicar el evangelio, la matan de inmediato. Y hay lugares en donde no los dejan entrar allá, pero ella va oculta a orar, a tocar gente, orar por ellos, a creer que Dios a través de la oración. Pero veíamos la iglesia en Corea, hermanos, del norte, hoy, ahorita. Hermanos que por no negar a Jesús, ven cómo asesinan a toda su familia. Son hermanos que no tienen un techo como tú, comida como tú, un baño como tú, agua caliente como tú. Que no tienen la capacidad de traer al menos unas monedas en la bolsa e ir a comprar algo ahí, algún producto, alguna coca, un marinela, y no es comercial. Eso van a la tienda, compra huevito, panecito. Ay, no tenemos dinero, pero siempre frijolitos y tortillas al menos, hermanos. Ellos no. Y los toma el gobierno por este gobernante que decía la hermana que es un demente. No es un demente, es un endemoniado. Que no ofendan a los dementes. Este hombre es un endemoniado total, un demonio grande, hermano, destructor, pero destructor de la carne, al cual no debemos de temer. Como dice la Escritura, mejor temamos a aquel que después de muerto tiene la autoridad y el poder para echar al infierno. Pero estos hermanos se han entregado, hermanos, a unos castigos que no lo puedes creer. Tu lucha y la mía es con la flojera, con la falta de generosidad, con el orgullo, con el dar o no dar, con el orar o no orar, con el leer o no leer. Y siempre autojustificando, estoy cansado, no es que hice, no es que no pude, no es que se me complicó, no es que... Pretextos del Satanás mismo.
Pero estos hermanos, sin ningún pretexto, hermanos, se han entregado por completo a la obra del Señor, aún sin Biblias, aún sin poder cantar alabanzas aquí ante el trono celestial en volumen alto, a un lado de una iglesia católica, de testigos de Jehová, de gente atea. Hermanos, tenemos la libertad. Ellos no. Ellos cantan en silencio. Alabemos al Señor y mueven sus bocas. Y eso es su alabanza. Veíamos cómo los cuelgan en unas vigas con cadenas de pies y manos, así, y les dan patadas en la cara para ver si renuncian. Ellos se pelean por las ratas, hermanos, para comérselas vivas. Y ellos buscan la muerte, provocan accidentes para poder morir y no suicidarse. Hay muchos que no son cristianos, entre ellos castigados por problemas políticos, etcétera, pero la mayoría son cristianos. Familia nuestra, que en el cielo estarán ellos, y supongo que tendrán un lugar muy especial. Si dices, ¿cómo? ¿Un lugar diferente? No sé cómo sea en el Señor, pero el Señor dice que hay tronos en donde estarán los que se les dio facultad para juzgar y también los decapitados por Cristo. ¿Crees que merezcan tener un lugar más especial que el tuyo y el mío? Y ellos ahí están, hermanos. Y cuando veo las imágenes, estaba la nenita con nosotros, Allison, y la hermana dijo con la voz temblorosa, es muy fuerte, hermanos, ¿pueden sacarla a la niña? Pues la sacamos porque es tan fuerte ver seres humanos, y no únicamente seres humanos, hermanos nuestros que están padeciendo, hermanos, y que les dicen, niégalo y te vas. No niegan. Y nosotros negamos a Jesús como Judas, o lo negamos como Pedro, o simplemente lo negamos por mi cansancio, porque tenemos que trabajar. Lo negamos con nuestra fe a nosotros mismos, con tantas cosas, hermanos. Ellos dan la vida. Nosotros a veces sacamos el dinero que tanto amamos, por lo que tanto trabajamos para ayudar a la obra, porque juzgamos, a lo mejor, no, pues los hermanos no lo van a saber hacer bien. No, yo no los mantengo, yo no hago esto. Pero ellos entregan su vida. Le decía al hermano Jonathan, hermano, un día antes, gloria a Cristo, de la conferencia, y le decía, hermano, por favor, ¿podrías bendecir a la iglesia compartiendo 1 Corintios 13:4? Lo que el Señor ponga en tu corazón. Y ayer vamos a la conferencia, vemos eso, y venía a mi corazón y le decía, hermano, habla lo que escuchaste ayer, un poco al menos, y me siguió, me dio la razón, hermanos. No hay amor más grande que aquel que entrega su vida por sus amigos, aquellos que se despojan de sí mismos. Cuando decimos despoja, no creas que quiero que te salgas a tu trabajo y de tu casa y te vayas de hippie a predicar. No, a tu amor, a tu necesidad a ti mismo, a darte gusto, a tener pretextos para no ir. Yo sé que no es imperativo, no es como hazlo, te vas al infierno. No. Hermanos, hay hermanos que no tienen lo que tú y yo tenemos y están muriendo día con día, al menos por ese sentimiento de sentir un dolor dentro. Actuemos y día con día vayamos a la cruz a ver a Jesús ahí, hermanos, como estampado, ahí en la cruz, así destrozado. Y ahí, Señor, perdón. Señor, llévame. Señor, envíame. Señor, abre mi boca. Señor, dame amor por mis vecinos, por mis primos, por mis tíos, por mis hermanos. Dame amor. Quiero, Dios amado, en verdad, salir del anonimato cristiano, salir del temor. Porque insisto, ¿cómo podemos creer en un Dios que salva del infierno, que es algo sobrenatural, algo extremadamente complejo, pero no creo que Dios me proveerá, que Dios me dará lo que necesito, que Dios me va a sustentar, que Dios me va a dar paz, que Dios me va a quitar, que Dios me va a dar? ¿Cómo? Examinémonos si no estamos reprobados en la fe, hermanos. Y ese es el tema que hoy vamos a tratar, dentro de algunas otras cosas. Vayan, hagan, atrévanse. Cristo está vivo. Cristo está vivo, hermanos, resucitó. No está muerto, está vivo, ascendió a los cielos y pronto viene. Todo ojo lo verá, toda lengua confesará, hermanos. Las rodillas van a doblar, si no de alabanza, o no como los hermanos carismáticos, si algunos son hermanos que piensan que van a recibir al Señor con los panderos y cantando y con trompetas y bailando. No, hermanos, vamos a caer de rodillas ahí boca abajo ante alguien tan santo, tan justo, que para muchos va a ser el mayor alivio y para muchos va a ser el mayor tormento. Ver al juez justo ahí. Aún muchos de los que piensan ser, hermanos, se van a encontrar en el lugar de los que no son. Pero su gracia está ahí. Su gracia está ahí. Cada vez que Él dice, haz algo, haz esto, confía, ora, sostén.
intercede, predica, lee la Escritura. Cada vez que Él da consejos que parecen órdenes de un rey o alguien que preside con autoridad, una dictadura fuerte, no, lo hace por amor. Háganlo, porque eso genera que tú estés en un lugar de bendición. No como aquellos dicen, obedece para que te vaya bien. Alguien me vio predicar con una boina en el centro, en el hospital civil, y la hermanita muy religiosa llegó y me dijo, hermano, el apóstol Pablo dice que eso es afrenta. Hermana, ¿cómo? El Señor llevó todos los pecados, transgresiones en la cruz. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo que no predico? No, es que no debes de cubrir tu cabeza, sacando de contexto el versículo, ¿no? Y me decía, si tú te quitas la gorra y predicas, vas a acarrear bendición. Siempre que obedezco, obtengo bendición. Estás equivocada. Nosotros no obedecimos y obtuvimos bendición, hermanos. Nosotros no obedecimos y Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso hoy obedecemos, porque vemos al Señor crucificado. Y por eso hoy amamos, porque vemos al Señor crucificado. Y por eso ofrendamos, porque vemos al Señor crucificado. Y por eso perdonamos, porque vemos al Señor crucificado. Y por eso caminamos y hablamos, porque está el Señor crucificado. Y eso es señal, como Moisés, como aquella serpiente enredada en el palo. ¿Cómo? La vara, un báculo, pero no en forma de bastón. La serpiente, y le dijo Dios a Moisés, todo el que mire a la serpiente será sanado de la picadura y de la muerte. De la misma manera, la cruz está diciéndole al mundo, mira a Jesús. Ve a Jesús y cambia la vida. Ve a Jesús, nace de nuevo. Ve a Jesús, sé generoso. Ve a Jesús, ora. Ve a Jesús, perdona. Ve a Jesús, cómete la Biblia. Practica el cristianismo. Ve a Jesús y sal del conformismo, de la hipocresía. Hermanos, ve a Jesús, abandona y desecha el vicio. Ve a Jesús, odia el adulterio. Ve a Jesús, arrepiéntete porque tus pecados lo pusieron ahí. La cruz es la oportunidad más grande que hay para todos los hombres. Si tú tienes problema de incredulidad, ve a la cruz, hermano. Vives en el año 2017 después de... Sí pasó algo, sí vino, hermanos. Pide fe, Señor. Fe, Señor. Dame fe, Señor. Para agradarte, ya no para tener, para obtener, para sanarme. No, enfócate primero en el reino y su justicia y todo lo demás. Todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Por eso, vayan. Hoy dispón tu mente y tu corazón por la gracia de Dios a ir a esos lugares que no te gustan ir. Ve, hermano, escuchar y cree que Dios te habla hoy a ti. Llevamos una serie consecutiva, no la preparé para ti. No preparé el sermón para ti. No son pedradas de parte del pastor. Es el Señor, el pastor de pastores, hablándonos, hermanos, y orillándonos a la fe. Vamos a ver el contexto para poder entrar en materia, por los que vienen por primera vez, hermanos, que puedan entender de dónde venimos. Del capítulo 3 al 6, hermanos, habla de dos historias muy peculiares, muy importantes. Ambas historias, una la visita de Jesús a su pueblo natal y la otra comisión de los 12 apóstoles. Estas historias, aunque están dentro de un paquete, son separadas. La primera tiene que ver con creer o no creer, y la segunda tiene que ver con la llamada de los discípulos para proclamar el evangelio. Ambas historias, hermanos, hablan del mismo tema: aceptación o rechazo de Cristo. Ambas historias. ¿Aceptas a Cristo? ¿Lo rechazas? ¿Aceptas a sus representantes o los rechazas? Y se sugiere que cuando hermanos que están predicando, o Jonathan en Milpillas, que van a llegar a este texto, no cometamos el error de juntar la historia, sino que es preferible tenerlas por separado. Marcos está, hermanos, en dos historias, en estas dos historias, y ahí se sitúa, y empieza a hablar de los milagros. Capítulo 5, Jesús sana al endemoniado de Gadareno. Jesús sana y resucita a la hija de Jairo. Jesús sana a la mujer con la hemorragia, el flujo de sangre. Estas historias, amados, están manifestando y demostrando que Jesús demuestra sus maravillas ante los ojos del mundo y en ambos lados de esos lugares. Lo enseña en el mar de Galileo, del otro lado en el lugar gentil, y también del otro lado, al lado judío, del oeste,
de ese lugar. Los que fueron testigos de sus maravillas, hermanos, como nosotros somos testigos de sus maravillas por su palabra, quedan asombrados, ambos, gentiles y judíos, asombrados. ¿Quién es? ¿Recuerdas? Desde que está predicando en la sinagoga, ¿quién es este que tiene tanta autoridad cuando habla? Después vemos que la gente gentil también, ¿quién es? ¿Cómo que tiene tanto poder al hablar? ¿Quién se sentirá este hombre? Su familia, su tierra natal también. Asombrados, hermanos, por él. El hijo del carpintero hablando así, oye, pues ¿a qué escuela fue? ¿A qué hora si es un carpintero? ¿Verdad? La visita de Jesús a su pueblo, hermanos, precisamente de lo que les estoy hablando, es para visitar probablemente a su familia. Jesús sabe que ese lugar no le va a traer fama, ¿recuerdan? Sino todo lo contrario. Todo lo contrario, lo menos que va a lograr ahí, como lo logró en el lado judío, en el lado gentil, acá en Nazaret, no va a lograr fama ni la tenía. La única fama que tenía es, eres carpintero, el hijo de José, el hijo de María, y aquí están sus hermanas. Este cuate no va a hacer nada. Aunque pensaríamos que es Jesús, viene de sanar, y es como cuando algún boxeador sale de algún pueblo y va y pelea en Las Vegas y todo. ¿Y qué pasa cuando regresa al pueblo, hermanos? ¿Qué pasa cuando alguien famoso sale de algún pueblo y regresa después de años con éxito? Lo reciben. ¡Ah, llegó el Canelo! Que dice que es de Hollywood, pero ¿de dónde es el hombre? De Tonalá o algo así, ¿no? Pero así, ¿no? Y Jesús no, Jesús regresa a su pueblo con victoria y lo reciben, hermanos, con rechazo. Entonces el rechazo es algo que va acompañando al Señor Jesús siempre, y eso me da mucho aliento, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, nadie es profeta en su tierra, nadie. Y eso nos sucede mucho también a algunos predicadores, pastores, evangelistas, misioneros que están dentro de su propia tierra. Suelen ser poco honrados y rechazados. Pero si el Señor Jesús fue rechazado, nosotros, qué bendición serlo también. Esta no es la primera vez, hermanos, hablando en el contexto, que Él visita su ciudad natal. Durante una visita anterior, su familia fue mientras Jesús predicaba. Pero ¿recuerdas a qué fue en particular la familia? Es ese texto que hablamos, que usamos como cristianos muchas veces contra católicos. Escucha lo que dice la palabra. La madre y los hermanos van a buscar a Jesús y Jesús no los recibe. ¿Ya viste? Jesús no se cuadra ante su madre, la dejó afuera. Esa no es la enseñanza, aunque también. Pero la enseñanza es que la familia iba a callar a Jesús. O sea, la familia iba a callar a Jesús, hermanos. ¿Por qué? Porque les dijeron que probablemente estaba loco. Estaban manchando el apellido de la familia del carpintero José, que tenía una reputación íntegra, de María, hermanos. Entonces los hermanos, con algo de envidia y celos, ¿algunos hermanos aquí conocen la envidia y los celos de los hermanos? Fueron y vamos a callar a Jesús, mamá. Vamos a callar a Jesús. Si había algún mimado ahí entre Judas, Santiago, probablemente, mamá, vamos a callarlo, mi hermano. Está siendo famoso y yo no. Vamos a callarlo. Imagínate el rechazo de tu familia. Nosotros, algunos pasamos por ese rechazo para gloria del Rey de Reyes. En mi caso, ahora tengo aquí a mi familia con nosotros congregándose, con mi padre y mi madre. Falta un hermano que al ratito espero que me esté escuchando y el evangelio te penetre y te traiga para acá. Y la verdad, esta es una historia que vamos viendo, y esta historia, hermanos, la están viviendo los apóstoles, los discípulos. Ellos están aprendiendo de Jesús. Marcos, recuerdan que se enfoca en una cosa, presentar a Jesús como ¿qué, hermanos? ¿Recuerdan? ¿Cómo presenta Marcos al Señor Jesús? Como siervo. Esa es la idea de Marcos. Presentar al Señor de señores como un siervo, un servidor. ¿Para qué? Para enseñarnos, hermanos, cómo vivir. En este caso, los apóstoles están aprendiendo de Jesús a ser un verdadero siervo. Entonces, en esta visita que él hizo, hermanos, durante su visita, la familia vino a callarlo. Y ahí se confirma más el dolor que el Señor sentía. Y cuando te digo que el Señor sentía, recuerden y saquen de su cabeza para siempre que el Señor Jesucristo venció porque era Dios. El Señor Jesucristo era 100% ¿qué? Dios, y 100% hombre. Y el sufrimiento y la victoria la logró como hombre. Entonces, si a ti te duele que tu madre y tus hermanos te vayan a callar porque estás tocando en alguna banda o en algún grupo y a ellos no les gusta tu música y van y te callan porque les das vergüenza, ¿cómo te sentirías? Mal. O en algún negocio que emprendas o algo que tu familia no te apoye, es donde peor puede ser lastimada una persona a través de su familia.
Pues el Señor Jesucristo pasó también por ese rechazo. Ese es el contexto que estamos viendo. Da, sirve, ofrece bendición, ofrece fe y la gente lo rechaza. Aún su propia familia. Los escribas que habían venido de Jerusalén le decían que tenía ¿a quién, hermanos? A Belcebú. Tus poderes son por el demonio. Recordemos, Belcebú es conocido como el dios de las moscas. Imagina eso, hermanos, al santo príncipe de los demonios. Quizá no nos debe sorprender, amados, que su gente no lo reciba de la manera más cariñosa después de su próxima visita a Jerusalén. Si fue rechazado por toda la gente, hermanos, aún sus propios discípulos dudaron, recuerden, en el mar. Inmediatamente después de estas historias, hermanos, Marcos nos relata la muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista es asesinado. La llamada de los discípulos, por lo tanto, aparece justo en medio de las dos historias. Hablo de el Señor predicando, siendo rechazado, la llamada de los discípulos y la muerte de Juan el Bautista. Juan asesinado, hermanos. Después de la muerte de Juan el Bautista, Marcos nos relata cómo sus discípulos se juntaron en el capítulo 6, versículo 30, y le dijeron: Señor, ya venimos, hicimos todo esto. Pero la noticia de Juan el Bautista, que está en medio, hermano, de estas dos, nos está relatando, amados, que la gente rechaza a Jesús y también la gente rechaza a los suyos. Esta historia que queda en medio, no Juan el Bautista en medio, al final, y el rechazo de Jesús por los gentiles, por los judíos, por su familia, y la muerte de Juan el Bautista, esta que vemos hoy que está en medio, que es el enviar o la comisión primera de los discípulos, nos está mostrando, hermanos, el resultado. Él es rechazado, envía a los discípulos, también son rechazados. De hecho, a la gente le gusta matar profetas, como mataron a Juan el Bautista. Y nos va a ir preparando, hermanos, para la oposición que enfrentan los discípulos como tú y como yo desde la iglesia temprana. Debemos esperar tú y yo en un mundo malo que no quiere a Cristo, no quiere nuestro testimonio, un mundo que aún tus amigos se molestan porque ya no eres el mismo borracho o la misma fiestera o el mismo grosero, y que dicen: extraño a mi viejo amigo. Qué mal que ya no eres el mismo. ¿A alguien le ha pasado eso? Me gustaría que fueras el mismo de antes, cuando nos perdíamos de borrachera 3, 4 días. Ese sí era mi amigo. Hoy ya no eres mi amigo. Pues el diablo, hermanos, no tiene relación las tinieblas con la luz. Entonces vayamos a la materia, hermanos. El llamado de los 12. Voy a estar leyendo en una versión y voy a intercalar probablemente con otra versión que me agrada mucho por la traducción, pero tú ahí entra en tu Reina Valera. Y vamos a estudiar primero el versículo 6, porción B, para poder recordar la última parte del sermón pasado. Y rodeaba las aldeas de alrededor. ¿Qué hacía, hermanos? Enseñando. Pero ¿enseñó después de qué? De que lo rechazaron. Lo rechazan, no lo quieren, lo ofenden, dudan de él, de su poder, pero él sigue enseñando. Y esto me da mucho aliento, y supongo que a muchos pastores también. Al hermano Jonathan, que está también dirigiendo la iglesia allá, cuando de pronto no hay afluencia en las reuniones, en la oración, en las ofrendas, nos sentimos rechazados como siervos, nos sentimos menospreciados y queremos tirar la toalla por la falta de apoyo, de preocupación de los hermanos por el ministerio, no nosotros, por el ministerio, el sustento, la ayuda para la misión, todo eso, y estamos tentados por Satanás a decir: vámonos de misión, o vamos ya mejor a otro lugar, en donde quieran del Señor. Pero esto me recuerda algo bien tremendo. El siervo no es mayor que su amo, hermanos. Y el amo aquí, Jesús, siendo rechazado, él decía: no me importa, vámonos a predicar. Y seguía enseñando. Después del rechazo constante, que acabo de describirte, el Señor Jesucristo no paraba de enseñar. Y eso es una bendición, el llamado para los que han sido levantados como predicadores, misioneros, evangelistas, hermanos. Es para ir sin importar lo que sucede alrededor. Pero muchos abandonan ministerios o se van de los lugares en donde el Señor los planta para dar, porque no hay una respuesta de parte de la gente. Y el Señor Jesús, hasta el capítulo 6 de Marcos, no manifiesta que hay una respuesta muy favorable. Habla de 12 hombres que estaban ahí, pero que aún ellos dudaban.
Señor, ¿por qué duermes mientras nos ahogamos? ¿Qué no vas a hacer lo que queremos nosotros? Sálvanos o morimos. Mostrando su propio interés, su amor a sí mismos. Y el Señor Jesucristo callado continuaba. Continuaba. Nada nos frena, hermanos. Que si nos damos cuenta del pecado de algún hermano, o de alguien que da mal testimonio, o que si alguien hizo esto o el otro, que si no vienen, nada nos frena. Nosotros vamos en pos del Señor. A fin de cuentas, hermano, hermana, tú no te vas a llevar a nadie cuando mueras. Vas solo ante el Señor. Entonces dice el versículo 6, porción B, que rodeaba las aldeas de alrededor enseñando. Inmediatamente después el versículo 7 dice, llamó a los 12 y comenzó a enviarlos. ¿De cuántos? De 2 en 2. Y les dio potestad, ¿para qué? Para los hermanos que dicen, no hay demonios ahorita, ya los demonios no existen. Hermano, Nuevo Testamento nos está hablando de eso. Algunos dicen que como Cristo ya venció, que es una herejía tremenda que el otro día escuché de la boca, supongo que es un siervo bien disfrazado del diablo, del adversario, diciendo, ustedes no se preocupen, el diablo fue vencido en la cruz. Sí, amén. Él ya no existe. El diablo ya no existe. Todo es bendición, nada más que no la tomas, no la traes. Atrae la bendición. El diablo no existe. Pero lo dice con una propiedad que la gente que está en sus garras, en su enseñanza, dice, amén. El diablo ya no existe. Hermano, cuidado. Cuidado, porque el diablo está obrando en tu mente ahora mismo y en cualquier momento todo el tiempo. Él no peca por ti, tú pecas, tú caes en la tentación, pero es el adversario que tiene una autoridad para estar molestando, puesto que el infierno está preparado. ¿Para quién? Preparado. Está preparado para que cuando el Señor Jesucristo venga, sus ángeles tomen a su pueblo a la derecha y ellos vayan y avienten al horno de fuego eterno a los que son de Satanás. No voy a meterme en esas cosas de la milenialismo, que es nuestra postura y eso, pero eso dice, viene el Señor y se acabó. Pero por mientras, Satanás sigue obrando. Ya está vencido, es lo que sabemos. Es un abejorro ya sin aguijón. Molesta, pero el aguijón ya fue enterrado en Jesús. Eso recuérdalo. Hay quienes todavía pecan y dicen, fue el diablo. Es que fue el diablo. No. No le eches la culpa al pobre diablo. Es tu culpa pecar. El diablo es quien te tienta, pone el anzuelo y tú llegas y lo muerdes, aun cuando sabes que ese alimento no es bueno para ti. Entonces, el Señor Jesús acepta el rechazo y de inmediato, sin amargarse, sin deprimirse, sin darse golpes de pecho, y ya no voy a hacer como a veces confieso lo he hecho. Él continúa en lo suyo y envía a los 12 hermanos. Llamó a los 12, porción A. Vamos a introducirnos ahí y deseo que podamos escudriñar y poder desmenuzar todos estos textos que son muy poquitos, pero nos va a llevar un buen tiempo. Marcos, hermanos, Marcos en especial, no menciona la existencia de un grupo más grande de discípulos. La palabra discípulos viene del griego matetai. Matetai es la palabra correcta de discípulos, que es seguidor, es alumno, constante, obediente. O sea, no es cualquier, soy discípulo de Cristo y vivo en el mundo. No, el verdadero discípulo es alguien que está cerca del maestro y que quiere escuchar. Yo he visto una característica de los hombres y mujeres que están sirviendo hoy al Señor que es de suma importancia. ¿Sabes cuál es? Que les gusta escuchar. Los que más sirven en la iglesia y para la iglesia, hermanos, son los que les gusta escuchar, los que ponen su oído y escuchan. Y aunque ya saben, dice, espérame aquí mi idea, no salgas ahorita, quiero aprender. Y que después toman lo bueno, empiezan a estudiar o van a la escritura y dicen, no, el pastor, esto no es bíblico, esto sí, gloria a Dios, esta idea la abrazo. Los siervos de Dios que más están funcionando para su gloria son aquellos que escuchan, que son tierra fértil, que agarran, aunque sepan mucho, aunque hayan estudiado mucho, recordando que la sabiduría del mundo no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. ¿No has visto grandes sabios científicos o hombres muy destacados en el mundo cargando una estatua, caminando a Talpa? O con amuletos o piedras colgadas, cuarzos. Oye, pero yo pensé que en realidad era sabio. Es donde nos damos cuenta que la realidad, la ciencia y la sabiduría del mundo es demoníaca. Es demoníaca. Voltean en contra del Señor. Pero estos discípulos, de esta palabra en la cual el griego profundiza más, matetai, habla de gente que los sigue, que a pesar de ellos mismos van.
Este llamado es interesante, hermanos, porque hay otro llamado también en Lucas de 72 discípulos. Pero Marcos no está hablando de 72, en particular habla de los 12. Yo quiero suponer que el llamado de los 12, el de los 72, es diferente, mas sin embargo los requisitos son los mismos. Marcos se refiere a estos como 12 apóstoles. Y cuando regresan a contarle de su misión en Marcos 6:30, que probablemente la próxima semana la otra lo vemos, esta es la única vez que Marcos utilizó la palabra apóstoles. Ya no vuelve en todo el Evangelio a utilizar la palabra apóstoles. Jamás. Apóstoles viene de la palabra apostelín, no apostolos, como algunos creían, apostelín. Y esta palabra significa mandó. No enviados, no misioneros, mandó. Obviamente los que manda son enviados. Mandó. Entonces dice, y comenzó a enviarlos, apostelín, a esos apóstoles, los mandó de 2 en 2. En Mateo 10, 1 al 42 no vamos a leer, y en Lucas 9, 1, 6 hay relatos paralelos de esto, hermanos. También el relato de la comisión de los 70 en Lucas 10, es decir, un capítulo después del 9, narra la historia de los 12 y vuelve Lucas a enfatizar de otra porción de hombres que envía. Y estos relatos varían poco, lo cual es de esperarse porque a fin de cuentas Marcos y Lucas, Mateo y Lucas sacan su evangelio ¿de dónde? De Marcos. Entonces varían muy poco. Marcos es el primer evangelio, aunque esté en segunda posición acá, recuérdalo. Entonces Jesús manda a los 12 de 2 en 2. Supongo que como yo te preguntas ¿por qué mandó de 2 en 2? ¿O te has preguntado por qué? ¿Por qué de 2 en 2? ¿Por qué no uno, Señor? Hubieran abarcado más. 12 lugares distintos, de 2 en 2. Pero vamos a ver razones importantes por qué de 2 en 2, hermanos. Y vamos a tener que ir a la Escritura para poder tener paz y decir amén. Un compañero, hermanos, primeramente da fuerza. Vayamos a Eclesiastés 4:10, que es de mis textos preferidos. Eclesiastés 4:10. Y dice este texto, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Amén. Amén, hermanos. Es lo que sucede con el matrimonio. Cuando tú caes, hermano, si tienes una esposa piadosa, sabia, temerosa al Señor, porque hay otras, lo contrario, que caen y ahí dicen, de aquí soy. ¡Pum! Y te sientes miserable, pues eres más miserable de lo que te puedes imaginar, ¿no? A destruir. Pero una mujer piadosa, cuando ve que el marido cae, la mujer, mi amor, ánimo, que no hay dinero, no importa, amor, tengo ahí frijolitos, tengo ahí tortillitas, tenemos agüita, mira, mi amor, que juntos vamos a salir adelante, vamos adelante. Esa ayuda idónea es la que Dios proporcionó al hombre para que pudiera continuar en su ministerio. Recuerda, la ayuda no es tu esposo, la ayuda es tu esposa, hermano. Ayuda idónea, porque todo el orden y toda la responsabilidad cae en ti, hombre. No es porque tú no ayudes, no, al contrario. Tú necesitas ayuda porque toda la responsabilidad es nuestra, toda. Así como Cristo pagó por la iglesia pecadora, así nosotros, hermanos, vamos a hacer todo por nuestra esposa y mi esposa es mi ayuda. Yo disciplino, yo corrijo, yo enseño y cuando no estoy, mi esposa, pero llego yo, con permiso, ahora me toca a mí corregir. Y eso es algo que el Señor en el cristianismo nos permite ir forjando, pero esta ayuda de la que hablan es similar, no tanto como esposa, esposo, pero es una ayuda necesaria porque en aquel tiempo, hermanos, los viajes eran muy peligrosos. Había mucha tentación, había prostitución, había robos, había animales. Y este versículo del Antiguo Testamento nos dice, ¿por qué 2? Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero. Ay del solo que cuando cayere no haya segundo que lo levante. Entonces, un compañero no solo protege el uno al otro. Un compañero no solo ayuda en el peligro, hermanos, porque obviamente si hay alguien que viene en contra nuestra de 2 lugares, pues uno voltea a un lado, otro a otro. Uno vigila para allá, otro para allá. Pero si te caes, te levantas. Si hay una barda, uno sube con la ayuda y el otro lo levanta desde arriba. Es una bendición tener un amigo. Es una bendición tener un hermano. Es una bendición tener un esposo, una esposa, hermanos.
Entonces el Señor Jesucristo, en su sabiduría absoluta, envía de dos en dos para protección, sino también para que se proporcionen compañía agradable y sobre todo para que no caigan en tentación. Dime cierto o no, si tú vas acompañado del pastor o de algún hermano piadoso, no vas a pecar como si fuera solo. ¿Cierto o no? La ayuda de un amigo o de alguien a un lado tuyo te ayuda a no caer en pecado tan constantemente. Si te caes, te desmayas, te levantan. Si necesitan obtener dinero para algo, trabajan juntos y más pronto lo hacen. Entonces es el objetivo del Señor, no solo protegerse el uno al otro, sino que también se proporcionaran compañía agradable y se alentaran el uno al otro en circunstancias difíciles. Pero aquí yo me detenía y decía, Señor, sí es cierto, qué bendición. Pero después volteé a Cristo, hermanos, y dije, ay, Señor, hasta en esa nos diste lección, tú solo, Señor. Y eso me golpeó mucho, hermanos. Él no tuvo una ayuda, aún sus más fieles, al momento de él estar clamando y sudando como gotas de sangre, aún se durmieron. Y el Señor Jesús les dijo, ni una hora pudieron velar, solo, hermanos, sintiendo una agonía inmensa por todos aquellos a los que iba a salvar. Entonces, por otro lado, hermanos, la existencia de una segunda persona se presta a la credibilidad. ¿Te das cuenta que tus hijos, mis hijos llegan y alguien me dice, se escucha un estruendo, un golpe, y llegan mis hijos y me dicen, yo no fui, ¿verdad que yo no hice nada, Matías? No, él no hizo nada. Hay un testigo de por medio. Entonces, la existencia de una segunda persona presta credibilidad. Un testigo, amados, es de suma importancia en un juicio. Un testigo puede cambiar completamente el veredicto de algún asunto legal. Con un testigo es más que suficiente, hermanos, para encarcelar a alguien, pero también el testigo sirve para libertar. Si quieren, estamos acá, dejen que los bebés lloren. Vayamos a Deuteronomio 15:19, hermanos. Los bebés así alaban al Señor. Tengo mal el texto. Requiere, hermanos, de 2 o 3 testigos para poder culpar a alguien o una persona en un crimen. Un solo testigo es muy fácil o es apto para caer en el error. Por la misma razón, hermanos, un testigo tiene menos credibilidad que 2. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esto es importante al momento de mandar a los discípulos. El Señor Jesucristo sabía que esto les ayudaría, puesto que la carga que el Señor Jesús había llevado, ellos la iban a llevar también. Jesús les podía haber mandado en grupo de 3 también. Y te preguntas, ¿y por qué no lo hizo en grupo de 3? Generalmente en un grupo de 3 personas, hermanos, en un grupo de 3 personas, lo que sucede es que 2 hacen más amistad que con otra persona. Siempre hay una preferencia. Hay un grupo de 3 personas y 2 se hacen más aliados y siempre sobra uno. 2 de ellas siempre a menudo forman una relación sin aceptar siempre a la tercera persona. De hecho, siempre en una relación de 3 personas, alguna persona está herida en sus sentimientos. Entonces iban de 2 en 2. Y otro motivo importante es que un compañero ayuda a abrazar más la responsabilidad. Es menos probable, hermanos, que un hombre deje de trabajar cuando tiene a una persona. 19:15. ¿Yo qué dije? Con razón. Vamos a leerlo, hermanos. Gracias. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Gracias por la aclaración, hermano. No se tomará
en cuenta a un solo testigo. Entonces, siempre que alguien va conmigo, me ayuda. El hermano Paul Washer dice, jamás salgo de viaje solo. Yo tampoco, me he estado acostumbrando a esto. Ya sea que llevo a mi hijo André conmigo, a mi hijo Matías, al hermano Johnny, me acompañó en el último, pero siempre ir con alguien, porque hermanos, somos pecadores. Fácilmente podemos caer en la tentación. Hay un hermano que va a venir, si Dios permite, a dar una conferencia de educación en casa, que es un estadounidense que misionero, vive en Chihuahua, y me dijo, yo no viajo solo, nada más te aviso para contemplar los gastos. Y necesito llegar a una casa porque en el hotel hay mucha tentación. Fíjate qué grado, hermano, de conocerte y decir, sí, yo soy un vil pecador. Yo soy un vil pecador. Entonces, es como una ayuda en la necesidad, en el problema. Es como un soporte cuando estoy cayendo, hermanos, en alguna tristeza o en algún accidente X. Pero también importante, hermanos, que es de ayuda para no caer en la tentación. Es ayuda como un testigo. Hay alguien más que está dando testimonio de lo que yo estoy hablando, diciendo. Es menos probable, hermanos, que un hombre tenga problemas o se haga más grande el asunto cuando va con alguien que cuando va solo. Por eso el Señor nos da una ayuda idónea, hermanos. Versículo 7. Y les mandó que y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Marcos no menciona mucho esta enseñanza, hermanos, que mueve mucho ahí nuestra carne en cuanto a los demonios, y eso es lo que mueve mucho hoy en día en las iglesias que no son cristianas, que llevan el nombre de Cristo. Todo el tiempo es no predicación, son liberaciones y manifestaciones de demonios, todo en eso se enfocan. ¿Sabemos cuál era el ministerio más importante de Jesús? ¿Recuerda alguien? Predicar el evangelio. Entonces, les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Dime una cosa, la Biblia dice que hay dos padres. Uno es el Padre, Dios, Todopoderoso, el Creador, y el otro, ¿quién es? Les dio la autoridad. ¿Sabes cuál es la autoridad de un pastor, hermanos, sobre los espíritus inmundos? ¿Quién sabe? La palabra. ¿Sabes cuál es la autoridad tuya como cristiano? La palabra. La palabra. La palabra es la autoridad nuestra. Un pastor, un evangelista, un misionero, un predicador, cualquier ministerio que tenga relación con la vida cristiana, lo único que tiene de poder en él es la palabra. No es el poder sobrenatural en nuestras manos y esas cosas que el Señor obra a través, pero todo el poder viene a través de la palabra. La creación es por la palabra. De hecho, la creación será destruida por la palabra. Por la palabra. Es la palabra y es la palabra y es la palabra, hermanos. Entonces, y les mandó con la certeza de que tenían autoridad sobre los espíritus inmundos. Y también esto incluye una prueba. ¿Qué te parece si somos nosotros los apóstoles y el Señor nos dice, y vayan, tienen autoridad sobre los espíritus inmundos? En tu carne, ¿cómo te sentirías? Es lo que sucede con aquellos hombres que se enfocan en eso y todo el tiempo en sus cultos lo que quieren hacer es eso, liberación. Y se ponen a platicar con los demonios. Te ordeno, demonio, que des una vuelta de cabeza. Te ordeno que hagas esto. Y le ponen el micrófono y entrevistan al demonio. Y esas cosas, hermano, que son la locura. Sí creo que el diablo esté ahí claro en la mentira. Pero la autoridad viene por la palabra, pero les dio la autoridad para que ellos no temieran y para poner un margen en cuanto a lo que ellos tenían que hacer. Más adelante podemos ver también que algunos le dicen al Señor que no pudieron echar fuera un demonio, y el Señor voltea a verlos diciéndoles, supongo de una manera desesperada, hombres de poca fe, ¿que no saben que ustedes pueden hacerlo ayunando y orando? Creyendo en mí, como enfocados a libertar ya. Ellos andaban queriendo, supongo, sacar a todos los demonios sabidos y por haber. Habían visto ya, pero aunque Marcos no menciona esta enseñanza, esto es lo que yo puedo imaginar por el contexto en general y porque ellos tenían carne también. Sabemos que el énfasis para los discípulos en este viaje no era sacar demonios, sino el énfasis era predicar para que los demonios salieran. Predicar, hermanos.
expulsar demonios y sanar enfermos. Pero el principal propósito del discípulo, del apóstol, en ese entonces era predicar. El principal motivo de hoy de la iglesia es la predicación. Es lo que menos le gusta a la gente. Podríamos pasar horas y horas y horas y horas de alabanza y no hay problema. Podríamos orar y llorar y no hay problema, pero la predicación, tenemos problema. El culto cristiano podría sostenerse únicamente con la predicación de la palabra. Únicamente, hermanos, únicamente. Pero tenemos la libertad para alabar, alabemos. Tenemos la libertad para orar, oremos, hermanos. Les dio dones a los apóstoles extraordinarios. Esto es importante que los que están aquí sepan. Hay gente hoy en día que se autonombran apóstoles, gente que se autonombran profetas, gente que están diciendo que su sombra sana y que tienen poderes extraordinarios. Es un caso muy diferente. Los apóstoles tenían dones extraordinarios, número uno, porque primeramente no estaba el Nuevo Testamento, hermanos. Y el poder está en la palabra, en el testimonio del Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? Lo que Jesús hizo. Y el Señor conocía que la gente y la multitud lo seguían. ¿Por qué? ¿Por su palabra? Por los milagros. Y el Señor Jesucristo les dio a ellos lo que ellos necesitaban. ¿Sabes qué es lo que ellos necesitaban? Cristo. Fue mismo Cristo dándose a ellos, el Espíritu Santo en ellos, para que ellos pudieran hacer lo que Jesús hacía. No porque ellos tenían como el poder de su naturaleza, sino que era el poder de Dios a través de ellos obrando. La sombra de Pedro no sanó porque era la sombra de Pedro. La sombra de Pedro sanaba porque estaba saturado Pedro del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es muy poderoso, de tal manera que aún Elizabeth se acercó a María. ¿Y qué dijo? Que su vientre se movió, porque sintió el poder del Espíritu Santo en el vientre de María, no por María, que era Jesús mismo. Entonces Jesús, cuando te envía, te da todo lo necesario para hacer la obra o la comisión a la que te encomienda. Tanto es así, hermanos, que Marcos nos está relatando también en el versículo 8 al 11, voy a leer. Y les mandó que no llevasen nada para el camino. Imagina esto, nos ha sucedido y lo he mencionado. Hermano, tienes que arreglar el lugar de reunión. Sí, amén. Resulta que no hay escoba, hermanos. Se llega el día siguiente y el lugar está sucio. ¿Qué pasó, hermano? Pues es que no había escoba. Ah, ok. O fíjate que tienes que hacer esta otra cosa. ¿Qué pasó, hermano? ¿Fuiste? No, no pude. ¿Por qué? Pues es que no pude. No se pudo. Es duro para las cosas de Dios, porque este texto, hermanos, nos está enseñando algo bien tremendo, un entrenamiento para el misionero. Algunos otros esperábamos que el Señor nos enviara algún gran ministerio que nos soportara nuestro ministerio para poder hacer. Es que no puedo hacer, no puedo llevar Biblias, no puedo hacer nada, pues porque no tengo dinero. Pero aquí el Señor nos da una lección tremenda. El tiempo de Jesús al tiempo nuestro es muy diferente, estamos en la gloria. Y dice este texto, y les mandó para que no llevara nada. Dice, y les mandó que no llevase nada para el camino, sino solamente báculo. El báculo es el típico bastón del viajero. ¿Sí sabes? Bastoncito así. Ese bastón servía para muchas cosas, para defenderte, para cargar el equipaje, para apoyarte en la montaña, para caminar. Los animales, los ladrones llegaban y pues se defendían ahí, al menos asustaban, hermanos, en lo que el Espíritu Santo los saturaba en Hechos, en Hechos cuando los llena en el día del Pentecostés. Pero primero como tú y como yo, ¿no? Que decimos, no, soy piadoso, yo ya no peleo, pero al momento que nos alteran, ¡oh!, en guardia nos ponemos de inmediato. Podríamos responder, pero el báculo, hermanos, era para el viajero. Obviamente el Señor desde aquí nos dice que quería identificar que los suyos no se parecieran al resto. Y te voy a decir por qué. Dice, les mandó que no llevasen nada para el camino. ¿Qué es lo que lleva un viajero? ¿Te has dado cuenta en las carreteras? Los que vamos a Milpillas que están pidiendo ride, ¿qué llevan, hermanos? Una mochila. Llevan una cantinflora. Y de hecho quieren parecer viajeros ellos. Si pueden traer guarachitos, hermano, un fajito de colores tejido a mano. No son hippies ni nada, pero ellos quieren parecer viajeros. Aquí el Señor Jesucristo les volteó y les dijo, vete solamente con báculo, no lleves alforja, no lleves pan, hazme el favor, no lleves dinero, hermanos. ¿Qué?
El dinero al que él se refiere para ese entonces, para los discípulos, habla de una moneda que se llamaba chalcón o chalcón, que es una moneda de cobre, la más pequeña. O sea, moneditas, al menos para el agüita, hermanos, o para la comidita y el pececito crudo. Pero les dijo, nada de dinero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermanos? Es un entrenamiento que el Señor está haciendo. Es sorprendente lo que vamos a ver adelante, hermanos. Es sorprendente porque el Señor Jesucristo está enviando a sus discípulos, les dice, vayan, vayan, todo proviene del Padre, vayan. Es una muestra de fe en la cual nosotros hemos reprobado constantemente. Constantemente, hermanos. Constantemente, por mencionar algunos cultos y cosas, no fui, no tenía dinero, no tenía esto, no tenía el otro. Entonces, espérame, ¿en dónde está la provisión de Dios? Entonces, ¿dónde está el sustento? ¿A poco el Señor se contradice? ¿Creen que el Señor se contradiga, hermanos? ¿Qué es lo que sucede? Supongamos, yo estoy en mi casa, el Señor me ha encomendado alguna tarea, voy a ir a evangelizar el sábado. Contabilizo, no tengo dinero para la gasolina. Híjole, ya es viernes. Amor, ya es viernes y quedé de ir a predicar el sábado al centro. En la camioneta de la iglesia nos gastamos, hermanos, una fortuna. Es una tragadora de gasolina, la tragadora le vamos a poner atrás. O devoradora. Débora, vamos a ponerle, ¿ok? Y la realidad llega el día y el diablo nos tienta. No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Caemos en la tentación de tener que pedir. Hermano, fíjate cómo estás. Bien, hermano, pues aquí nada más sufriendo un poco. O sea, pedir sin pedir. Sufriendo, hermano, pues ya sabes que soy cristiano y el Señor me prueba y me deja sin nada, hermano. Pero el hijo de justo nunca va a bendigar pan, ¿no? Oh, hermano, yo te presto, no tengas cuidado. Así nos pasa, hermanos, pocos fe. Pero si el Señor me ha enviado a hacer algo, ¿tú crees que el Señor de pronto me ponga una traba para no hacerlo? No, la única traba y la única barrera es que estoy emocionado por ir. Ya estoy preparado con mi mochila, con mi cinto, con mi fajo, con mi bordón, que es la bolsa en donde guardo todo, listo para ir. Gloria a Dios, hasta manopla, navaja, pistola. Porque voy a ir allá al lugar en donde la bestia sale. Y de pronto el Señor me dice, no, espérame, deja la pistola. Deja tu bolsa, por favor. Deja tu comida que llevas para en la tarde. ¿Qué? Deja tu bordón, tu mochila con ropa. Vete en sandalias. No lleves dinero. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? No, pues no, yo creo que no quieres que vaya. Pero la realidad, hermano, lo que el Señor estaba diciendo, vayan sin nada, aún sin dinero, porque yo voy a poner todo en el camino. Pero si tú y yo no emprendiéramos, hermanos, esa misión, no vamos a ver la provisión, porque probablemente la provisión está a la vuelta de la esquina. Probablemente el Señor envía a alguien y te dice, no sé, pero ¿sabes qué? Tengo la necesidad de darte esto, una ofrenda. O probablemente puede pasarte, como hay testimonios de hermanos que de pronto llegan a su coche, lo prenden y tiene el tanque lleno. ¿Puedes creerlo? No me digas que no. O sea, tantas cosas que perdemos por no confiar en el ve, en el id, que es un imperativo, es una orden. Él decía el pastor Emanuel, perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la oración. Pero pues dices que persevere y no me dejas perseverar. No tengo ni cómo ni ganas de orar por mi necesidad. No puedo ni ir. Espérame, ¿tú crees que el Señor te mande algo que tú no puedes cumplir? No. La realidad es que el Señor nos va a enviar y nos va a proveer. Lo que Jesús decía era, ve, yo proveo todo. Pero ve. ¿Cómo te sentirías si te manda la iglesia en las condiciones de los discípulos? Pregúntenle a Jonathan. Gloria a Dios por tu vida, hermano. Ve sin báculo, sin alforja, sin pan, sin dinero. No lleves nada, ni aun bolsa, que es el bordón. No lleves cambio. Señor, la noche, el desierto. ¿Cómo? Sin ni un cambiecito. Dice, no vistas dos túnicas. Normalmente los viajeros traían dos túnicas. Traían una larga que traían. Cuando trabajaban, se la amarraban. Esto es ceñir vuestros lomos. Es que les colgaba y para trabajar y correr, o para cuando iban a pelear los hebreos, se la bajaban aquí y se la guardaban en el cinto. Les dijo, no lleves dos. No lleves dos. La segunda tapaba su cara y todo. Entonces ellos iban, hermanos, casi como el Señor los trajo al mundo. Cubiertos ahí, guarachitos, con su bastón. Imagina.
Esto me da mucha alegría, porque cuando el Señor nos tienta, hermanos, por los pagos y necesidades de la iglesia, que nos tienta, que no hemos completado la renta, que no tenemos para comer, que no tenemos para esto, que no tenemos, debes de voltear al cielo y recordar quién te ha comprado. Es lo que tenemos que hacer. ¿Quién te ha comprado? ¿Quién te ha dicho yo proveeré? ¿Quién intercedió por ti y aún sigue intercediendo al lado del Padre diciendo, Señor, pan, Señor, provisión, Señor, envíales eso, Señor, dales la paz, Señor, ten misericordia, Señor? Todo el tiempo Cristo está sentado a la diestra del Padre, no con el propósito de descansar ahí, sino con el propósito de interceder todo el tiempo. ¿Recuerdan este versículo controversial que dice, y no pudo hacer milagros ahí? ¿Dios no podía, hermanos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué nos enseña? No que Dios es un caballero, como muchos dicen, es que Dios es un caballero, y si tú no lo aceptas, Él se va. Basura, mentira. Lo que sucede, hermanos, que Dios está presto a dar, a bendecir, pero nosotros nos damos la vuelta y volteamos a un becerro de oro. Ese es el problema. Qué bendición, hermanos, que el Señor envíe a sus más queridos, a los que van a trastornar el mundo sin nada, para que dependieran absolutamente de Él. Y son muchos los que podríamos decir, claro, amén, yo dependo, pero constantemente demostramos lo contrario. Y caminamos en absoluta incredulidad. Recordaba, hermanos, por un audio de la conferencia de homeschooling, me regalaron unos discos, unos hermanos, y recordaba y escuchaba, es que ¿a quién estás predicando en tu casa? ¿A quién te predican en la iglesia? ¿Qué evangelio escuchas? ¿El evangelio de un Dios muerto? ¿De un Cristo no resucitado? Hermanos, el evangelio de la iglesia de Jesucristo es un evangelio vivo, poderoso, tan poderoso que se denomina poder de Dios para salvación. ¿Y qué tan poderoso es Dios? Perdón, hermanos. Todopoderoso. La traba somos nosotros mismos, que ya ha sido dada la gracia, que nos ha sido dada la fe, pero continuamos abrazando nuestra miserable carne, hermanos, nuestras concupiscencias, nuestra arrogancia, nuestra falta de fe, y eso contamina mi casa, eso contamina a la iglesia, y el cuerpo no avanza. Es como si los discípulos le hubieran dicho a los apóstoles, no, sin pan ni nada. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a este Juan? Oye, Pedro, vamos a pescar, hermano, sin dinero, sin nada. Pues ¿qué quiere este? Ni que nos estuviera pagando. Eso es lo que pensamos en ocasiones, hermanos. No, ni que qué. Yo no, que me mande bien pagado. Que me mande bien, hermanos. Lo que Dios nos está diciendo aquí a través de esta enseñanza es, yo los mando sin nada para darles todo. Es increíble. Mas calcen sandalias y no vistan dos túnicas. Y les decía, como van sin nada, donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgan de ahí. Y aquellos que no les reciban ni les escuchen, saliendo de ahí, sacudid el polvo que está debajo de sus pies en testimonio. Y esto es lo que vamos a desmenuzar, hermanos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino. Jesús, hermanos, en resumen, les está diciendo a los discípulos que no lleven, escucha bien, más que su bastón y unas sandalias. Y escucha otra vez bien, ni pan ni alforja, la bolsa viajera, ni dinero, solo una túnica. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos detenido por falta de provisión? Entonces Jesús no está aconsejando, Jesús está prohibiendo, porque es Señor, cosas poco importantes, pero también cosas esenciales. Jesús está prohibiendo cosas esenciales y sus requisitos van más allá de lo que nosotros creemos que necesitamos. Y lo único que nos está haciendo, hermanos, es probar nuestra fe hasta que se convierte en una fe desbordada, una fe fuera de lo normal. Yo cuando platiqué con algunos que Jonathan y Alicia se iban para allá, lo primero que la respuesta es, ¿y qué? ¿Y dónde van a vivir? ¿Y qué van a hacer? ¿Y de qué se van a mantener? ¿Y de qué? Es la preocupación primaria, hermanos, de nosotros. Y el Señor ahí nos reprueba.
Porque la iglesia debería de contestar: gloria al Señor, el Señor les va a proveer, el Señor les va a sostener. Y sabes que el Señor mismo está poniendo mi sentir que mira, comienzo a sostener. Tengo 2 billetes iguales, morados, les voy a dar uno. Doblo mis rodillas media hora, pero les voy a dar otra media hora a ellos. El Señor provee de una manera sobrenatural, pero también provee a través de la iglesia de los hermanos. Hablamos de 2 en 2, ¿recuerdan? Yo les he dicho, el abrazo de Dios para aquellos que lo piden, en algunas iglesias carismáticas, disfruta del abrazo de Dios en la alabanza. Pues la gente se emociona y se abraza. No, hermanos. El mejor abrazo de Dios, el mejor abrazo de Dios palpable aquí en la tierra en este tiempo, es a través de un hermano, de una hermana. Ahorita yo abrazaba a Alberto y Alberto me abrazaba a mí en la oración. Y es una cosa impresionante, hermanos. Cuando nos abrazamos y nos saludamos: gracias, Padre, por abrazarme. Esta es tu creación. Tú has puesto este querer como el hacer. Estos hombres, hermanos, están a punto de pasar una de las pruebas previas a la prueba mayor. Los discípulos son enviados y van a ir también sin preparación adecuada. No tienen ya todo listo, no tienen todo bajo control. Aunque aún el Señor les ha dicho: sacas demonios, tendrás poder y harás estas cosas, ellos van sin estar preparados adecuadamente, ni física ni espiritualmente. ¿Hay alguien aquí que no esté preparado adecuadamente para ir todavía? Levante su mano. ¿Quién no está preparado todavía para hacer las cosas de Dios? ¿Sabes qué dice el Señor? Ve, yo voy a proveer. Pero es que no sé predicar el evangelio. Abre tu boca y yo voy a hablar a través de ti. Pero es que no traigo ni un centavo. Ve, yo voy a proveer. Pero es que me da miedo ese lugar y esas personas. Ve, yo estoy contigo, no temas. Y les voy a dar varios textos, hermanos, paralelos a esto. Los discípulos enviados sin ir con lo que ellos quisieran ir, con lo que nosotros queremos tener para poder hacer las cosas, provisión. Algunos ministerios en las iglesias, hermanos, no continúan porque no tenemos lo que necesitamos. No buscamos alternativas, no confiamos en el Señor. Cuando el Señor dice vayan, está diciendo, hermanos, todo proviene de Él. Todo proviene de Él, que Él va a proveer nuestras necesidades. Y Jesús no solo les está diciendo al enviarles puras condiciones: no lleven esto, no lleven esto, no lleven esto. No, hermanos, lo que Jesús quiere gritarles dentro de Él, pero aún no era su tiempo, que Él mismo iba con ellos aunque no lo vieran. Que Él mismo es el que da el fruto de la tierra, la lluvia, todo, hermanos. Que Él mismo fue quien puso el estatero en la boca del pez, hermanos. Cosas sobrenaturales que nosotros no queremos creer, no queremos ver, hermanos. Esto me recuerda a una de las doctrinas más importantes en la fe reformada. ¿A ti no? Solo fe. Solo fe. ¿Qué? Solo fe. Y aún la fe te la doy yo. Aún la fe proviene de Él. Recordemos, hermanos, también que Jesús no es ningún ascético. Ascético, esa palabra es alguna persona que pretende conseguir la perfección moral o espiritual para que los demás la vean. No, Él se ha dejado humillar. ¿Cómo le llamaban? ¿Recuerda alguien aquí? Demonio, borracho más adelante, glotón. Imagínate eso, al Señor Jesús. Y aún Él dice: cualquier blasfemia que me digas es perdonada. Entonces el Señor no deseaba dar ese testimonio a la gente, sino el Señor quería, hermanos, y hizo establecer su reino aquí y darle la provisión necesaria a aquellos que iban a edificarlo sobre Él. Darnos lo necesario. A Él le interesaba el testimonio de su pueblo, de su reino, gente que no tiene nada que ver con las personas de aquí. Por eso cuando empiezas a ver que algunas hermanas o hermanos comienzan a cambiar su manera de vestir o su manera de hablar, algunos débiles en la fe dicen: ay, pero no, eso ya es muy religioso, eso ya es mucho. No, hermano, lo que sucede es que ellos están creyéndole al Señor, que son extranjeros, peregrinos a esta tierra, que su nacionalidad no es aquí, sino es en otro lugar, y que la gente será impactada por verlos a ellos. Es lo que enseñaba ayer esta hermana. Los musulmanes llegan a una comunidad en Chiapas, ellos llegan con su vestimenta, oran, hermanos,
todo el tiempo, hacen buenas obras, van, dan de comer, abrazan. Ahora ya hay un montón de indígenas en Chiapas con su túnica de musulmán. ¿Por qué? Por el testimonio. Tampoco el Señor quiere que los discípulos lo sean, gente que aparente o que sean reconocidas como perfectos por su apariencia, sino quiere que vivan en fe, que su misma fe desborde y contagie de fe a otros. ¿Cómo que vienes caminando de tal lugar a tal lugar? ¿Y cómo? ¿Cuánto dinero traías o qué? Nada, el Señor me trajo por su providencia. Un misionero, Hudson Taylor, escuchábamos también en la conferencia, ya lo conocíamos por los libros de los héroes de la fe. Le preguntan, señor Hudson Taylor, ¿y cuántos misioneros tiene usted? ¿Y qué características? Bueno, la mayoría son mujeres solteras, inexpertas. ¿Cómo? Sí, solteras inexpertas, no son teólogas, simplemente han entendido qué quiere decir evangelio. ¿Y cuánto les paga, perdón? Ni un peso. ¿Cómo? ¿Cómo viven? Solo por la providencia de Dios. ¿Qué? En China, perdóname, si se me olvidaba decirte. En China, viviendo por la providencia de Dios. Todavía el hermano en modo sarcástico dice, y yo estaba un poco pasado de peso y el Señor me tuvo a dieta 2 años comiendo manzanas y pan, pero el Señor me sostuvo. ¿Qué? Una fe desbordante que impacta a los demás. Esa fe desbordante de los discípulos en el Coliseo romano, alabando al Señor, que lo mencionamos mucho. Los romanos decían, oye, ¿qué pasa? ¿Cantándole al Dios por el que están siendo sacrificados? O la fe que vio el centurión en Jesús, en la cruz, mutilado por ellos, y Señor, perdona sus pecados. ¿Qué? Esto no es un hombre, esto tiene que ser alguien, este tiene que ser el Hijo de Dios. Un hombre no haría eso. Un hombre, una mujer no irían a una misión sin dinero, hermanos. Pero un discípulo sí. Un discípulo iría sin tener preocupación, porque no tiene sentido el creer que Dios me salva de las llamas del infierno, el cual merezco, pero Dios no me provee lo necesario para lo que yo tengo que hacer. Confío en mí entonces, lo que manifiesta es una idolatría a mí. En mi trabajo, si no tengo trabajo, no, y me voy hundiendo en un cristianismo nominal, horrible. Sin embargo, hermanos, lo que el Señor quiere enseñarnos, que la fe que Él da por su gracia y todo lo que yo hago en mi santificación por su gracia, esa fe requiere práctica de mi parte. ¿Sabes lo que es práctica? Llevar a cabo constantemente, entrenarme en ella. Es lo que Él quiere, práctica. Y no hay mejor manera para probar tu fe que, ¿qué crees? Que la prueba. No hay mejor manera, no. Lo otro no es fe. La prueba, hermanos, dice el Señor, que produce paciencia. La paciencia produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Quién es la esperanza? Cristo, la verdad. No voy a ser avergonzado. Si el Señor me ha enviado a decir esto, tú no serás avergonzado. Si el Señor te va a enviar a algún lado a predicar, tú no vas a ser avergonzado. No van a decir, y luego vete ahí, mal. Porque aún en tu debilidad el Señor se perfeccionará en tu fe. Y aunque te vean comiendo manzanas como el hermano Hudson Taylor, que estoy seguro que por la gracia del Señor descansa con él, pueda decir, me encantan mis manzanas. Y seguiría comiendo manzanas toda mi vida. ¿Solo manzanas? Pues mírame. Es la dieta de Daniel, ¿no? Van a morirse. ¿Cómo con esa dieta? Sin carne, sin nada. Dame, por favor. No es la dieta, es el Señor que sostiene, quien nutre, quien da lo necesario. Esa fe es la que te hace falta a ti y a mí. Esa fe del Señor no me está enviando al contexto de ellos. El Señor no me está enviando, hermanos, a pelear contra lobos y culebras y ladrones en el desierto. No. El Señor me está enviando únicamente a que crea en Él y que emprenda la obra que Él me ha encomendado con fe. Eso es únicamente lo que el Señor quiere. Empezar una travesía sin provisiones es un profundo acto de fe, ¿sí o no, hermanos? Las instrucciones que el Señor Jesucristo da, hermanos, a los 12 son muy parecidas, si lo tengo que nombrar, acerca de la oveja de la Pascua. Podemos leer en Éxodo 12:11, yo lo leo. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies y vuestro bordón en la mano. Preparados, ceñidos vuestros lomos es preparados para la guerra. Te decía, los hebreos agarraban su falda, la amarraban y ¡a luchar! Ciñe tus lomos, dice el Señor, vete así, ciñe tus lomos y vete a la guerra.
Vete a caminar por el desierto. No me gusta decir esto del nuevo éxodo, pero me refiero a la nueva travesía, al nuevo viaje de un lugar sin fe a un lugar con fe, para que al terminar la prueba y el sometimiento a tu carne, a tus deseos, digas: mi Señor dio, mi Señor me proveyó, mi Señor me cubrió. Es sorprendente. Que no lleven pan es una instrucción similar a la que Dios dio a los israelitas acerca del maná, ¿recuerdan? Éxodo 16:16, vayan si gustan conmigo, este pasaje es muy importante para entender esto que estamos viendo. Éxodo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiera comer. Un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Yo enviaré la comida. Tú únicamente, ¿qué vas a hacer? La vas a recoger. Tú únicamente la vas a recoger. ¿Qué? ¿Comida del cielo, Señor? Comida del cielo. ¿Crees que lo que el Antiguo Testamento dice es verdad, hermano? Voy a guardar entonces. Y la Escritura más adelante nos enseña que no guardes nada de eso para mañana. Mañana te voy a dar más. ¡Qué belleza! No guardes nada de eso. Mañana te voy a dar más. Que no lleven dinero se parece también a los problemas que los israelitas tuvieron o experimentaron al robar oro de los egipcios para los preparativos de su viaje. Los israelitas, llenos de gozo por ir, dijeron: bueno, vámonos, pero vamos a tumbar a los egipcios. Y vamos a llevarnos ahorita pues para el viaje, hermanos. Pues error. Aunque el oro servía para su viaje, ¿sabes para qué sirvió ese oro? Para hacer el becerro de oro. Fíjate qué tremenda enseñanza. El Señor los envía sin nada, vayan por pura fe. Ellos: no, pues el Señor a lo mejor se le olvidó que tenemos que comer. Vamos, robamos a los egipcios y nos llevamos el motín. No les sirvió para comer, les sirvió para pecar. Hicieron un becerro de oro y lo adoraron. ¿Y sabes qué les pasó? Murieron. Lo más probable, hermanos, es que Marcos esté implicando que la misión de los 12 discípulos es una participación activa de un entrenamiento misionero. Eso es lo que Marcos nos está diciendo aquí. Es inaugurado por Jesús, ¿estás de acuerdo? Jesús pues emprendió primero, cerró su taller, ¡pum!, y se fue a trabajar. Ya no volvió, hermanos. Se fue a trabajar para ya no volver. Volvió resucitado. ¿Pero a dónde fue Jesús, hermanos? A morir. Pero cerró y emprendió. Los 12 no van a necesitar las cosas normales para su viaje, porque estarán entrando en una obra divina. Cuando Israel va al desierto, no es que qué fortaleza oye de Moisés y de todas las generaciones que iban allá. No, era entrar en un camino divino que únicamente era sostenido por la provisión de Dios. De la misma manera estos hombres, al decir: sí, yo voy, heme aquí, yo iré, ellos fueron cubiertos, hermanos, en su totalidad por el Señor. Y la Escritura nos lo enseña más adelante. Los está entrenando, hermanos, y el Señor se los decía. El Señor les dice: yo estoy en la casa con ustedes, yo estoy con ellos en el camino, en el viaje de un lugar a otro yo voy. Yo los voy a mantener. Esa es la fe, lo que tú necesitas escuchar. Esto lo vemos en Éxodo 33:14 también. Mira ahí mismo que estás en Éxodo, y no quiten su dedo de Marcos, pero quisiera que vean lo que Dios ha hecho y lo que te dice hoy a ti, porque la Escritura es la misma, hermanos, dentro de su contexto claro, teniendo cuidado. Pero dice: y Él dijo, ¿quién es Él, hermanos? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Él dice: ve, yo voy contigo. De hecho, el Señor no manda a ninguno suyo sin Él, porque si eres suyo, Él está contigo, Él va contigo. Ve a Deuteronomio 31. Dice: y Jehová va delante de ti, y Él, ¿qué dice? Estará contigo, no te dejará ni te va a desamparar, no temas ni te intimides.
Pero mayormente nosotros tomamos el camino de Jonás. Si creo, hablo con Dios, todo, pero me voy por mi camino. Le ayudo a Dios. Mira Isaías 41:10. Te estoy dando textos de promesas cumplidas en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Y quiero decirte que aún hay más para nosotros, porque todas absolutamente las trabas fueron puestas en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Isaías 41:10, de mis textos preferidos, hermanos. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te voy a sostener con mi diestra de mi justicia. Eso es lo que Dios dice. No temas. Ve a Josué 1:9, por favor. También es uno de los textos que meditamos el año pasado en ellos. Y pareciera, hermanos, que en ocasiones no queremos creer estas cosas. El Señor ya ha sido crucificado. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué? Estará contigo. Entonces, donde quiera que entres en una casa, posa a ella ahí hasta que salgas. Señor, ¿y luego? ¿Y ahí qué pido de comer o qué? Yo estoy ahí en la casa. Estoy en el camino. En el árbol que te ponga ahí para que comas, en las semillas, en las espigas que vas a recoger en el día que los hombres están recogiendo, cosechando. Yo voy a poner cada cosa, cada movimiento del aire, cada viento que cambie, cada lluvia para refrescarte, cada río en medio del desierto. El Señor es lo que nos dice, hermanos. Pero hablando de este versículo 10, saliendo un poquito de la emotividad que me da saber que el Señor está con nosotros, hermanos. Y que le estorbamos a mi Rey, hermanos. Que Cristo está ahí como de adorno en ocasiones. Dice: donde quiera que entres en una casa, posa ahí hasta que salgas de ahí. Esta orden, desde la perspectiva de Dios, tiene dos enseñanzas muy buenas. La primera es que evita los malos sentimientos que los dueños puedan sentir al ver que los discípulos entran en la casa y se van a otra. ¿Alguien se ha sentido ofendido por algún comentario o algún mal gesto? El no comer, el no recibir lo que piensas un hermano. Supón que viene un misionero de allá, todos lo amamos, y los hermanos dicen: yo en mi casa te recibo. Ah, no, en tu casa no, mejor voy a la otra casa. Y luego de pronto tu carne actúa y dices: ah, pues claro, es que la casa de ellos está mejor que la mía, por eso quieren ir allá. ¿Conoces a alguien así? Así somos, hermanos. El Señor Jesús sabía, iba a lastimar. Les dijo: entren a la casa y no salgan. ¿Por qué? Porque a lo mejor iban, comían. Ese día la esposa hizo un caldito de pollo que no le gustó mucho, era un pollo muy flaco. Ellos comen, prueban, les encantó porque no habían comido, pero ella se queda en la mente: a lo mejor no les gustó, no le puse sal, no nada. Y al día siguiente: vamos a ir a la casa de los Gutiérrez. Mi caldo de pollo no les gustó. ¿Conoces a alguien así, hermano? Así somos. El Señor Jesucristo previene esto, y yo abrazo fielmente que esta orden tiene dos propósitos. Primero, evita los malos sentimientos entre los dueños de la casa, que puedan avergonzarse si los discípulos dicen: adiós, me voy. Y se asoman y la casa es de 3 pisos, dicen: ay, con razón se fueron. Y no, el Señor Jesucristo quiere que no haya ese tipo de cosas en la carne, que no piensen que es por buscar otro alojamiento mejor. Y segundo, evita que los discípulos se dejen distraer por su comodidad física. A donde te reciban, quédate ahí, y tu propósito es predicar fuera y dentro. Ese es el propósito. Y recuerda que el ministerio más importante de Jesús ¿era qué? ¿El de los apóstoles cuál? ¿El de nosotros? Predicar. Predica ahí hasta que termines, y ahí te vas. Eso era. Algo que a algunos se les viene a la mente ahora es: bueno, ya vimos este contexto en su tiempo, y ahora ¿qué conmigo? ¿Cómo es esto para hoy? ¿Cómo podemos llevar esta enseñanza expositiva a mi hoy? Entonces, ¿qué hacemos, Jonathan? ¿Te compramos guaraches? ¿Dejas tu casa, tu coche, te vas en burro caminando a milpillas? No, hermanos. Las cosas en el mundo han cambiado, el evangelio es el mismo, el poder de Dios es el mismo, gloria al Rey, la provisión es la misma. Aunque no pone una nube, hermanos, así que sea directamente para mí, para cubrirme, Él pone muchas nubes para cubrir a todos sus hijos. Y aunque no envíe el maná de la misma manera como lo hacía en el Antiguo Testamento, sigue enviando provisión a nuestra despensa, aún milagrosamente. Con 1 kilo de frijoles comemos una semana, hermanos. Eso es increíble.
sigue enviando provisión cuando no hay nada, hermanos, que estamos batallando. Ayer platicaba un testimonio que no lo voy a externar, pero platicaba de alguien que tenía algún antojo de una comida que había y no traía dinero para poderla comprar, porque había prioridades. Y ese hermano pensaba y decía, bueno, no voy a pedirles, porque si les pido me lo van a dar, porque me tienen cariño, pero voy a confiar, si Dios quiere que yo me lleve ese manjar a mi casa, me lo voy a llevar. Y el Señor le concedió, hermano, sin pedir, y se lo dieron, más de lo que esperaba. Yo no sé si tú has probado, hermano, del Dios fiel, pero yo lo he probado muchas veces, hermanos. Muchas veces, y es algo desesperante ver a una iglesia dormida con un Dios tan despierto, tan poderoso. Es muy triste ver iglesias haciendo bazares y ventas de tianguis, porque la iglesia, hermanos, es amarrada. Hay provisión para dar y ayudar, hermanos misioneros, la obra, las rentas, las aguas, los cafés de las iglesias. Y ahí están los pastores y los hermanos más comprometidos vendiendo lonches y vendiendo cosas en la calle para poder sacar para el ministerio. Es una tristeza, hermanos. Es una tristeza. Pero el Señor provee, hermanos, de una u otra forma, conmigo, sin mí o a pesar de mí. ¿Hasta qué punto pueden aplicar estas prohibiciones hoy a nosotros, hermanos? Las cosas de que el Señor te envía sin nada, se pueden confundir. Hay algunas sectas que dicen a los misioneros, ponte una manta ahí, vete descalzo y camina por la sierra hasta que encuentres a alguien. Eso no es, hermanos. ¿Requiere Cristo de nosotros la misma libertad de posesiones? Por un lado podemos decir que no. No requiere el Señor hoy para nosotros lo mismo, irnos así sin nada. Jesús, hermanos, está dando estas direcciones a sus discípulos en un ministerio en particular, a corto plazo. Este ministerio, hermanos, de lo que el Señor les pidió fue a corto plazo, no fue siempre. También el ambiente de los discípulos era bastante diferente. La hostilidad judía y el ataque que había, y las aldeas a las que los mandaban, demandaban ciertas cosas. La vestimenta, las cosas, lo que la gente veía de ellos. Hoy es importante que el cristiano al menos trate, si no tiene las posibilidades, de presentarse bien, porque el demonio ha puesto en las personas que si te ves de una manera bien físicamente o al menos limpio, eres recibido, y si no, no. Entonces, como queremos colaborar con la edificación del reino, tratamos de presentarnos, no corbata y todo, podemos ser casuales, cualquier cosa, pero tratar de vernos bien como habitantes del reino, aun cuando estamos en pobreza. Siempre hay agua, ¿no? Al menos en nuestra ciudad, gloria a Dios. Pero cuando un forastero entraba a la aldea, amados, no era su deber darle la hospitalidad. ¿Recuerdan qué sucedió con María y José? Habían censo, estaban ocupadas las casas y ellos no les importaba que la mujer iba embarazada, que la hermana María iba sufriendo, no les importaba. La mandaban ahí y la mandaron, ¿sabes a dónde, verdad? No era un deber. Era diferente. Hoy en día es diferente, hermanos. Hoy en día la familia de Cristo ha crecido, se ha expandido, y de donde quiera que llegamos a un lugar, vamos a una iglesia, presentamos nuestra situación, y aunque sean esas iglesias que criticamos por la doctrina, nos reciben en casa. Hermano, adelante, vamos a mi casa y cena si hay provisión. Es hermoso, hermanos, eso. Es hermoso. Es hermoso. Pero esto, hermanos, era el entrenamiento para ellos. Para que ellos vieran cómo era Dios capaz de proveer, cómo Dios no les iba a fallar, y para que ellos vieran que aún en la muerte que ellos iban a padecer, Dios estaba con ellos. Porque ¿recuerdas que este entrenamiento comienza así, con limitantes? ¿Y cómo termina, hermanos? ¿Cómo terminaron los apóstoles, muertos? El Señor fue proveyendo la fe y ellos la fueron practicando, hermanos. El entrenamiento sin provisiones fue para probarlos, que ellos se dieran cuenta si en verdad estaban dispuestos a entregarse. Lucas define al misionero o al discípulo y lo dice con un arquitecto, un constructor. Hey, momento, siéntate primero y calcula el costo. No vaya a ser que cuando edifiques la casa vayas ahí a la mitad y digas, no, siempre no. Y los demás se burlen, hablando del enemigo, del adversario, diciéndote, no eras y mira, no sirves. Calcula el costo, porque la realidad, hermanos, que si nos comportamos como verdaderos cristianos, tenemos que sufrir. El sufrimiento es en mi carne, ojo, no te digo que vamos a terminar todos como los norcoreanos, hermanos, que amamos.
No, pero la familia se va a quitar. No he venido a traer paz sino espada, a dividir familias, casas, amigos. Vas a sufrir en cuanto a tus necesidades de la carne. ¡Ay, cómo me gustas! Me gustaría que la gracia fuera tan grande que me permitiera pecar. Pero no. Ese es el sufrimiento que normalmente sufrimos hoy en esta era y nuestros contemporáneos. Pero este entrenamiento de ellos en particular, hermanos, no fue así por siempre. El Señor tuvo mucha misericordia. Vayan a Lucas capítulo 22, versículo 35. Aunque mi estudio es en Marcos y únicamente en Marcos, quiero que veas que este llamado de ir sin nada, Lucas 22, versículo 35 y 36. El Señor está frente a ellos y dice el evangelista Lucas, el doctor Lucas, él también supongo que tuvo que dejar muchas cosas. Consultorio da buenas ganancias, hermanos. Y les dijo Jesús, el Señor: cuando os envié sin bolsa, sin alforja, sin calzado, ¿les faltó algo? ¿Qué respondieron ellos? Nada, Señor, no nos faltó nada. Cuando les mandé sin nada, ¿les faltó algo? Nada, Señor, no nos faltó nada. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela. El que tiene alforja, vaya por ella también. El que no tiene espada, venda su capa y vaya por una espada, porque ahora sí es necesario que se preparen. ¿Sí sabes a qué se refería, verdad? A morir. Ahora sí es necesario que se preparen. Eso fue un entrenamiento y yo les di todo. Ahora es necesario que padezcan por mí. Esto sí es igual para nosotros hoy, hermanos. Si tú no estás preparado en lo poco, en lo mucho, vas a ser derribado. Si tú no estás preparado para adorar a Dios hoy en nuestras pequeñas tribulaciones, que ni tribulaciones son, no vas a estar preparado cuando llegue la muerte, la enfermedad, la pobreza, la prueba. No vas a estar preparado. No calculaste bien, no te sentaste, no viste. Si no adoras hoy, hermano, si no abrazas al hermano, si no lo amas, si no amas tu iglesia, tu congregación, si no sirves desmedidamente, hermano, nunca vas a hacerlo. Porque entre más vamos avanzando, las cosas se van poniendo peor. Y entre menos creas en el Señor, más difícil va a ser que puedas librarla en el futuro. El Señor Jesús probó a sus apóstoles. Ellos creyeron y fueron, aún los defectos que tú y yo tenemos, pero fueron. Y el Señor los enfrenta y les dice: a ver, momento. ¿Algo les faltó cuando los envié sin nada? Nada. Ahora sí tomen todo lo que necesitan. Ahora sí tomen, porque ahora sí viene lo definitivo. Esto era el entrenamiento para las nacionales. Ahora viene el entrenamiento para las olimpiadas, campeones. Ahora sí agárrense. Esto es lo que nos dice el texto. Y esto nos da un poco de temor, hermanos. Es una advertencia de un padre cuidadoso. Es una advertencia de un padre consciente de lo que va a pasar. Hijo, si tú continúas vas a pagar las consecuencias. Hija, si tú continúas por ese camino, cuidado. Hijo, si no estudias, vas a pagar consecuencias. Hijo, si no lees. Hijo, si no vas. Hijo, si no haces. Lo siento, no voy a poder hacer nada por ti. ¿Cómo que Dios no puede hacer nada? ¿Qué leímos el capítulo pasado? ¿Encontró fe en su pueblo o no? No. ¿Y qué hizo ahí? Nada. Por eso, amados, ver que las instrucciones de Jesús requieren de sus discípulos estas cosas, en lugar de su comodidad personal. ¿Tú crees que ellos se cansaban, se cortaban, querían dormir, el sol, el clima de Palestina, hermanos, es horrible? Pero Jesús los envió y a cumplir un gran propósito, y el Señor va a cumplir un gran propósito con nosotros, pero nosotros somos un tapón de ese gran río que tarde o temprano va a desbordarse, causándote dolor. El Señor Jesús les enseña a ellos y nos enseña a nosotros: no te distraigas con cosas que no son eternas. No te distraigas con pequeñeces. No te distraigas con la gente que te rodea, que te quiere parar, frenar.
No te distraigas con los pecados de la gente para no ver los tuyos. Mira el pecado, mira el otro. No te distraigas con lo que la gente te dice para desmotivarte. No te distraigas por nada, hermano. Mejor pon tu atención en Cristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la ¿qué? De la fe. De la fe. En este sentido, amados, la iglesia hoy necesita arrepentirse. La iglesia necesita arrepentirse, hermanos. Arrepentirse aún de no prepararse para el culto, el sábado. Orar, Padre, quiero consagrarme mañana por completo a ti. Oro por el predicador, por el pastor, que no sea su carne. Háblame, Señor, levántame. Arrepiéntete de no hacerlo. Arrepiéntete de irte de aquí a lo mismo del mundo, hermanos. No digo que sea pecado y te vayas al infierno. Lo que digo es que tú eres embajador. Eres portador de la gloria, hermano. Traes el poder de Dios para salvación en su escritura, el evangelio. Gente enfrente de ti yendo al infierno a correr para la eternidad y callados. Pruebas de fe hermosas para ver la gloria de Dios. Y, hermano, hermana, ¿cómo vas? No, pues igual, sufriendo mal. Mira que no, que el otro. ¿A quién estás viendo? ¿A quién estás viendo? ¿Al Señor? ¿A mi Señor? Hermano, mi Jesús dejó la cruz, la tumba vacía. El Señor Jesús aún cocinó resucitado. El Señor Jesús subió al cielo y toda la potestad le ha sido dada. ¿Qué quiere decir potestad? Poder, autoridad en la tierra y en el cielo. Y recuerda, hermano amado, que Él es la cabeza de la iglesia. ¿Y quiénes somos nosotros? La iglesia. Él es nuestra cabeza. Si somos iglesia, hermanos, necesitamos arrepentirnos de no confiar. También arrepentirnos, hermanos, para primero poder proclamar el evangelio fielmente. Si no nos arrepentimos y proclamamos el evangelio, hermanos, no va a pasar nada, no es efectivo. Primero me arrepiento y predico. Primero practico fe para predicar fe. Primero me experimento en quebranto, en traición, en abandono para predicar eso, hermanos. Es algo que no va a dar resultado hasta que yo lo experimente. Pero queremos predicar fe a nuestros hijos y yo no la tengo. Predico santidad a mis hijos y yo no la tengo. Quiero que sean cristianos y yo tampoco practico el cristianismo. No tiene sentido, hermanos. Pero cuando recordamos que Jesús vive, que está vivo, hermanos, que sí se levantó de entre los muertos y caminó y anduvo y se apareció y comió, y hermanos, cuando sé que subió al cielo y promete venir pronto, no puedes quedarte igual. Tu Dios no es un Dios muerto, tu Dios es un Dios vivo. El evangelio está vivo, poderoso. Tú eres la traba, yo soy la traba, pero el poder de Dios es el mismo, súper poderoso, listo para tomar de Él, como la mujer con flujo que tocó al menos la capa. No era la capa el poder, era la fe que Dios le dio y ella practicó. Ay, Señor, en contra de mí, voy a agarrar, Señor, y voy a clamar y voy a llorar, clamando ver tu obra sobrenatural en mi vida. Que la comida, hermanos, que el dinero, una iglesia que está padeciendo economía, es una iglesia que está padeciendo, gloria a Dios, porque ¿quién envía la prueba? ¿Quién envía la salida de la tentación, hermanos? ¿Quién está pensando en nosotros, amado pueblo probado? Dios. Señor, estás probándome a mí. Gloria, gloria, Señor, estás probándome. Estoy padeciendo hambre, estoy padeciendo necesidad económica. Gloria a Dios. Gloria a ti, Padre, estás pensando en mí. Tú me metiste, tú me vas a sacar, Señor. Tú me metiste, tú me vas a sacar. Yo no puedo salir de aquí, aunque yo me metí aquí por mi propio pie. La palabra dice, hermanos, que nunca se va a ver justo o hijo de justo mendigando el pan. Él dará todo lo que necesitamos, no únicamente de comida, todo lo que necesitamos. ¿Quieres ser santo? Ve a Jesús. ¿Quieres servir? Ve a Jesús. ¿Quieres dar? Ve a Jesús, como dio hasta la muerte su cuerpo, hermanos, por sacrificio en nuestro nombre, en nuestro lugar. Muchos predicadores, misioneros, cristianos modernos en toda su mente se han olvidado de estas cosas. Están siempre dispuestos a ir mientras hay herramientas. Voy a emprender este ministerio si me dan. Voy a hacer esto si me ayudan.
No, pues si no hay, no hago nada. No, no puedo yo necesito, hermano. ¿Cómo lo mandó a sus discípulos? Esta tensión nunca se resuelve fácilmente. Esta tensión, hermanos, que provoca este llamado, esta prueba, únicamente se puede resolver practicándolo, probándolo por ti mismo. Hermano Jonathan, ¿hasta hoy el Señor te ha dejado en tu ministerio? ¿Alguna hora, algún minuto? Entonces se mejora el ministerio si podemos proveer al hermano Jonathan unas mejores ruedas para su coche. Claro, se mejora el ministerio, van más seguros, el diablo tiene menos puertas para abrir. Se mejora el ministerio si le quitamos carga a algún pastor de su iglesia para que no se preocupe por las necesidades del lugar de reunión, de su capilla, de su lugar. Claro, hermanos, así se ocupan estudiar la palabra para alimentarnos mejor. Entonces sirve la provisión. Claro, hermanos, se mejora el ministerio en una congregación, se goza cuando tenemos un lugar limpio, cuando tenemos nuestros tapetitos limpios, se goza dar, tener, hermanos, qué hacer, seguramente, pero, aunque nos duele decirlo a muchos, no es necesario, no es vital. No es vital. Se goza, sirve mucho. Que las familias que sirven coman bien, estén preparadas, tengan un buen auto. Claro, hermanos, claro. Hay iglesias que de hecho se ocupan tanto en sus pastores o hermanos que sirven, que les dan seguro de gastos médicos mayores, que andan haciendo el pastor y cómo hacer. Tienen la capacidad y el tamaño, ¿no? Y los recursos, pero ¿es bueno? Sí, claro. Pero no es necesario, no es vital. No es vital, hermanos, aunque nos duela, no es vital. Aunque muchos hoy lo exigen y lo reclaman, ¿no? No es vital, mas es bueno, hermanos. Lo más hermoso y lo que sí es vital es ver a Cristo y verlo como cabeza de mi iglesia. Cristo, la cabeza de la iglesia. Cristo, el Señor Dios, el soberano, el supremo, el autoexistente, el eterno, el divino, el proveedor, hermanos. El que nos cuida, el Padre amoroso. Que aunque me equivoco, cometo errores, ahí está el Señor guardándome. Sus atributos es lo que necesitamos ver. Eso sí es necesario. ¿Cómo podríamos, hermanos, tener una mente como la de los discípulos sin ver los divinos o superhombres? Porque yo he escuchado de algunos hermanos que dicen, bueno, pues él era Pablo. Espérame, el poder no era de Pablo, el poder era de Dios. ¿Cómo podremos ver, hermanos? ¿Cómo podremos tener esa mente? ¿Cómo podemos entrar a ese entrenamiento, a este entrenamiento con fe? No midiendo su amor, hermanos. Cuidando lo que Él nos ha dado en la predicación del Evangelio, revelado a su iglesia, abrazando la predicación, llevándola, meditando, comprobando si lo que dice el predicador es verdad, compartiéndolo a los hijos, a los vecinos. Hey, ven, hermano, hace mucho que no te veo, voy a orar por ti. Sácate loco para allá. No importa si estoy loco, pero por Jesús, voy a orar por ti, ven. Ir con la familia, hoy vámonos, en lugar de descansar, vamos con tal familia perdida alcohólica que está yéndose al infierno, vamos a predicar, nos vamos a disfrazar y en el momento justo, en la oración o algo, vamos a predicar el Evangelio y nos vamos a servir. Familia, ¿qué les parece si hacemos un ahorro para ayudar juntos? Enseño a mis hijos a ahorrar para dar una ofrenda, algún hermano, comprar Biblias, enviar a alguien, ir a visitar a las iglesias, a León, a Cuernavaca, ayudar. ¿Qué les parece si nos preocupamos por la iglesia? Si la sentimos nuestra y la amamos. Esa es nuestra necesidad. Esa es la necesidad. Porque Dios nos da, hermanos, y Dios nos quita. Dios da y Dios quita. El Evangelio hace una advertencia tremenda a sus siervos y les dice, ¿ustedes no lo aprovecharon? Se los quito y se los doy a los que sí. ¿Cómo vamos a lograr esto, hermanos? ¿Cómo vamos a lograr recibir? Porque estoy seguro que todos aquí quisieran hacerlo. ¿Cómo? Escuchando el Evangelio, recibiendo el llamado de Jesús, escuchándolo, abrazándola, confesando, Señor, no me interesa, Señor, no puse atención, Señor, tengo sueño, tengo calor, que ya se calle, Señor, por favor, ya llevamos más de una hora y es mucho para mí de Jesús.
orando: Padre, te pido mis necesidades honestas, quiero enamorarme desbordadamente de ti, Señor, al grado, Dios, que si me quitaras todo, mis ojos no se quiten de ti, Señor. Quiero tener comunión con la iglesia, Padre. Quiero tener arrepentimiento constante para que no hayan tropiezos los que me ven y no caigan por mi mal testimonio. Quiero tener una consagración constante. Quiero preocuparme por la salvación de mis hijos, aunque sude sangre. Quiero que vayan al cielo, Señor. Y el Señor dice: si no los reciben ahí, sacudan el polvo que está debajo de tus pies, en testimonio a ellos. Los judíos que regresaban de territorios paganos, hermanos, se sacudían los pies, el polvo pagano, como gesto de limpieza y desprecio. Polvo pagano. Cuando los discípulos se sacuden el polvo de alguna aldea que no los recibía o alguna casa, declaran que ese lugar es pagano y anuncian la sentencia de Dios sobre ese lugar. Escucha esto. Tú, si alguien hubiera aquí que no recibiera, no ha recibido la palabra, no la cree, es lo mismo que pasaba aquí. La palabra sale, los discípulos iban, anunciaban el nombre del Señor y la gente no quería. Este gesto sirve de aviso a la gente que hay una ofensa para Dios y libera a los discípulos o a los predicadores de la carga porque la gente no recibe el mensaje. La carga no es para mí. Algún día algún hermano me dijo: no, yo lo siento por usted, pastor, porque usted va a dar cuenta por todos nosotros. No, hermano. No. Yo voy a dar cuenta por lo que te predico de parte de Dios. Pero como el apóstol Pablo, por su gracia y su misericordia, yo podré decir: Señor, yo cumplí, les avisé aunque les caí gordo. Cumplí, les dije: poco generosos. Les dije idólatras. Les dije mentirosos. Les dije hipócritas, poco amorosos. Les dije, Señor, aunque tenía miedo que se fueran, Señor, les tuve que decir la verdad de lo que eran. Hermanos, tarde o temprano comprobaremos que esto es verdad, amén. Lucas 10:16 dice algo importante. Vayan ahí, hermanos, si hoy reciban esta palabra y soporten un poco más, prendan los ventiladores, que apenas voy a la mitad. No se asusten. Quieren estar en la eternidad con el Señor, pero 1 hora y media aquí no, ¿verdad? Ay, ya los caché. ¿Pueden prender los ventiladores, por favor, hermanos? No quisiera dejar el estudio a la mitad. Voy a la cuarta parte, 3/4 partes pronto, 2 horas y media, ya nos vamos. No es cierto, no los voy a hacer sufrir, no es cierto. Dice Lucas 10:16, el que a vosotros escucha, ¿qué? Escucha, ¿eh? O el que a mí me oye, depende de tu versión, a mí me oye. El que a ustedes los escucha, a mí me escucha. El que a vosotros rechaza, ¿qué dice? A mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, ¿qué? Rechaza al que me envió. Por eso dicen en la última porción: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cuál ciudad? La que no nos recibe. ¿Cuál persona? La que no recibe aquí. La que no se arrepiente, la que no dice: Señor, ay Padre, yo no sé cómo le voy a hacer, pero yo lo voy a hacer. Yo no quiero estar condenado en un infierno en donde habla de crujir de dientes. Le decía a mis hijos el otro día: ¿qué es crujir de dientes? Para que veas el por qué se incluyó ahí. ¿Qué es crujir de dientes? Imagina masticar tus propios dientes hasta que se truenen. Imagina hasta que sientes que revientan de tus encías. Multiplícalo por millones de millones de millones. Y dice: de cierto te digo que los que digan no, el peor castigo que puedan imaginarse. Éxodo 9:9 dice: y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto, el cual originará sarpullido, dice, que cause úlceras en los hombres y en las bestias por todo Egipto. Mira Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de sus izquierdas: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ve eso, hermano. Una condenación de parte de Dios tremenda. Salmos 21:9. Los harás como horno de fuego en el tiempo de tu enojo. El Señor en su ira los va a devorar con fuego y los consumirá. ¿Qué Biblia estás leyendo, pastor? Hermanos, Daniel 3:6. Versículo 15, 17, 21, 22, pero aquí en particular dice: pero el que no se postre y le adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Hablando de
de la idolatría, hermanos. Marcos 9, versículo 43-49. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno, al fuego inextinguible. Lucas 16:23. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Moja tu dedo y dame una gota de agua al menos. Apocalipsis 14:10. Él también beberá el vino del furor de Dios que está preparado, el puro cáliz de su ira. No es advertencia para nosotros, hermanos. Nosotros somos el pueblo de Dios, salvados por gracia. Para aquellos que no reciben el mensaje, para aquellos que no reciben al Señor, que no abren la puerta y dicen: ven, Señor, entra, quiero creerte, Señor. Y así como Jesús, hermanos, para terminar, dice el versículo 12 y 13 al final: y echaban fuera demonios, y saliendo predicaban que los hombres, ¿qué? Se arrepintieran. ¿Se arrepintieran de qué? De lo que venimos hablando, de sus obras de la carne, de voltearle la cara al Señor Jesús, aun cuando el Señor Jesús fue puesto en lo alto para que todo ojo lo viera. Echaban fuera muchos demonios. Aquí hay una enseñanza buena. Y ungían con aceite. Hermanos, muchos hombres cometimos el error en algún tiempo, y otros lo siguen cometiendo, que pensaban que el poder estaba en el aceite. No nos vamos a meter en problemas. Hay en una de las tesis del doctor Miguel Núñez, el hermano Miguel Núñez, explica esto. No nos metemos en el tema del aceite como para ver si sí, si no, si eran ungüentos. Hay algunos hermanos que dicen que eran aceites medicinales, como si los apóstoles fueran curanderos, sino que es un aceite de olivo que era en representación o como una intercesión, y simboliza el Espíritu Santo ungiendo a la persona, al cristiano. El aceite, pero el poder no estaba en el aceite, sino estaba en el Señor, que enviaba y que hacía lo propio a través de sus discípulos para que los enfermos sanaran. Pero aquí tampoco era el objetivo sanar. Los discípulos iban, pero a predicar para salvar, más los milagros se siguen aconteciendo, y aquí lo vemos también. Recordando, hermanos, que ni aún los hombres, ni el aceite ni los hombres son grandes hombres, sino lo que sucede aquí, que son hombres pequeños que cumplen grandes cosas en el nombre de Jesús. ¿Qué tipo de hombre es Juan el Bautista, hermanos? Es uno de esos hombres. En el nombre del Señor, nada más fue él usado para eso. ¿Y el arrepentimiento por qué, hermanos? Porque el pueblo tiene que arrepentirse. Jesús predicaba el arrepentimiento, pero también Jesús echaba fuera demonios. Como Jesús, también sanaron enfermos a través de él. No como Jesús ungían con aceite, porque nosotros fuimos ungidos por el Espíritu Santo, pero hay gente incrédula, enferma, que tendrá que ser o pasar por este tipo de práctica. Entonces, esta práctica es una práctica sacerdotal. ¿Recuerdas qué quiere decir sacerdote? Intercesor. Y el aceite y esta práctica se relaciona con el Espíritu Santo obrando en los enfermos. Y Santiago pide ungir a los enfermos, y nosotros, hermanos, pues lo vamos a hacer. Pero si algún día no traes tu aceite, no te preocupes. Es el Señor. Y de hecho sería cosas, entrando en la palabra de Dios, pues es cosas para los pastores o los ancianos, hermanos, porque así lo dice la Escritura. Pero aquí lo más hermoso del texto, no sé si lo identificas tú. En Santiago 5, 14 al 15, yo se los leo. La fiel oración salvará. Más vale enfermito, hermanos, en el cielo que sanito en el infierno. ¿Estás de acuerdo? Ahora, ¿por qué va a orar a través de nosotros, hermanos? Y ya voy a terminar. Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Vayan conmigo. Dice Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, escucha esto, que todo lo llena en todo. Entonces, si tú y yo podemos hacer esto o aquello, es porque Él es la cabeza y somos cuerpo, y lo que emprendemos es porque la cabeza lo ordena, porque la cabeza habla, porque la cabeza ve, porque la cabeza ha pensado. No es por nosotros, hermanos, es porque la cabeza gobierna. O dime tú, si tu mano se mueve sin que la instrucción salga del cerebro. Todo es por la cabeza. Nuestra religión es mental, no de corazón. ¿Se acuerdan que estudiábamos?
Entonces, en resumen, hermanos, esta enseñanza culmina en algo. Tú y yo somos embajadores del reino de Dios. ¿Sabes lo que es un embajador? Representante de un país que va a otro país, pero lleva a ese país su país. Está ahí para ayudar a los migrantes, a los paisanos, dice Tony, amén. Estamos ahí para eso, embajadores de su reino, y portamos su gloria. Escucha bien, portamos su gloria. ¿Cómo? ¿Qué es la gloria? Un poder. Su gloria es Cristo. Portamos a Cristo, hermanos. ¿Para qué? Para rescatar a los perdidos, para reparar sus vidas muertas, perdidas, llenas de pecado, de vicio, de dolor, de muerte. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio de salvación con toda seguridad de que Cristo, que es la cabeza de mi iglesia, de la iglesia, está conmigo. Me dice que vaya y que no tema, que hagamos cosas aún en contra de lo que mi carne me dice o me sugiere, aún en contra de lo que me dicen los hermanos por mi propio bien. No vayas, mira, te van a hacer algo. Ay, no vayas, no tienes dinero. Ay, mira, no vayas, que mira esto, hermanos, vamos. Si en una de esas quedamos ahí por el nombre de Jesús, alabado sea el Rey, que digno sería morir, hermanos, por Cristo. El evangelio es para nosotros llevarlo. Nadie más en todo el mundo, escucha esto, más que los cristianos. Entonces ve, no temas, hazlo por Él lo hizo, hermanos, Él lo hará. Sé esclavo de Cristo, hoy sal como esclavo de Cristo, no como el domingo pasado, el antepasado, hoy sal como esclavo de Cristo. No es una plática motivacional, es una plática de que, hey, despierta, eres cristiano, comprado por la sangre del Cordero, Él está contigo. Con fe, hermanos, con gozo, por amor, por la seguridad de que Él gobierna sobre todo. Leíamos en Efesios, gobierna sobre todo. No hay que, es que no puedo, es que no lo hice, es que no lo logré. Hermanos, eso no existe en nuestro lenguaje. Las cosas que hagamos a la manera de Dios, decía Hudson Taylor, siempre van a traer provisión. ¿Lo repetirían conmigo, hermanos? ¿O no? Las cosas hechas a la manera de Dios siempre traerán provisión. Gloria a Dios. Él es fiel, hermanos, amén. No necesitamos nada absolutamente más que arrepentirnos y creer. Lo único, hermanos. Nada, solo Él. Necesitamos a Jesús, seguirlo a Él, creerle a Él, ir a hacer todo en su nombre. Ya no la obediencia para salvación, eso es una locura, una herejía, porque la salvación es solo por la fe, sino la obediencia por amor, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué Padre tan amoroso, hermanos, envía a su Hijo a su suerte sin provisión, sin cuidado ninguno. ¿Qué padre va a llevar a su hijo? Ve, hijo, a la tienda y sin dinero, y tráeme lo que necesito. ¿Qué padre amoroso haría eso? Quiero decirte que si nosotros, siendo malos, dice Lucas capítulo 11 versículo 13, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Padre Celestial dará, hermanos, al Espíritu Santo y su poder a todos los que se lo pidan. Vayan, todo proviene de Él. Todo el amor, toda la sabiduría, toda la libertad, la sanidad, la comida, la bebida, la salud, el poder, el gozo, restauración, justificación, adopción, perseverancia y salvación gloriosa proviene de Él. Cristo está vivo, hermanos. Él resucitó. Cristo está vivo, no está muerto. Renuncia a tu Dios muerto. Cristo está vivo. No te digo, ojo, porque sé que algunos lo malinterpretan, que te va a dar todo lo que quieres. No, te va a dar todo lo que necesitas para su gloria. Él es el Rey, hermano. Estábamos muertos. Y si hay algún muerto incrédulo aquí, hermano, hoy Dios ha tocado a tu puerta con su palabra. Te ha dicho, aquí estoy. ¿Deseas seguirme? Arrepiéntete, cree. Hoy arrepiéntete y cree. Hoy arrepiéntete y cree. Aún los que se sienten que lo han obtenido todo, si no das fruto, arrepiéntete y cree. Y hoy tu vida podría cambiar de muerte, de una vida muerta a una vida eterna. Entonces, vayan, hermanos, desde hoy, pues todo proviene de Él. Vamos a orar, hermanos.